Bueno, vamos a abordar ahora eje fundamental de la acción comunitaria. Yo no sé por qué cuando hablamos de evaluación, ¿no? Por lo general nos vamos. La evaluación, hemos querido incorporar en estas jornadas una mirada teórica y práctica desde la evaluación participativa como herramienta de aprendizaje y construcción colectiva. Este espacio de diálogo tenemos a Héctor Núñez López, quien acompaña a Juan Antonio Martínez Martínez, que es trabajador social comunitario, coordinador del área social del Ayuntamiento de Totana entre los años 99 y 2003, trabajador social, investigador y formador en la cooperativa La Llave del 2003 al 2009, formador en talleres de empleo de dinamización comunitaria del año 2010 al 2012, fue coordinador del área de interculturalidad y desarrollo comunitario de la Fundación CEPAIN entre los años 2014 y 2018 y ahora coordinador del diagnóstico local participativo del 2022 y ahora coordinador del proceso comunitario de Totana. Y Juan Antonio presenta a Héctor. Creo que esta parte es fundamental en los procesos comunitarios porque nos olvidamos y en esas prisas de presentar informes, la evaluación siempre decimos que es muy importante, pero no sé por qué se nos queda un poco a veces relegada. Y más si queremos evaluar un proceso participativo, la mirada tiene que ser diferente y desde otro lugar. Así que muchas gracias y bienvenidos los dos. Y cerramos después la jornada. Vale, ¿se oye bien? Sí, sí. Esto no está previsto. Como esta mañana aparecía una palabra que era desbordar, vamos a desbordar un poco la organización y la... vamos a desbordar un poco el espacio, vamos a desbordar la comodidad. Os pedimos, por favor, que os levantéis. Quien no pueda levantarse, que se mantenga sentado, sentada. Vamos a movilizar esos cuerpos que nos gusta mucho estar sentadicos y sentadicas, como se dice aquí en Murcia. Y la mente, trabajar la mente está muy bien, pero para seguir trabajando la mente vamos a trabajar un poco el cuerpo y a ver esa coordinación. A ver, ahora mismo me estoy desbordando a mí mismo porque esto hace un siglo que no lo hago y mucho menos con tanta gente. Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla. La gente que está en la parte de adelante, en la derecha, cuando yo haga así, vais a hacer esto. ¿Vale? A ver, vamos a probar. 1, 2 y 3. ¿Vale? Otra vez. Vale. La del fondo, cuando yo levanté la mano, esto. ¿Vale? A ver, esa atención. Vale. Y la de la izquierda, que le estáis tomando el gusto, ¿eh? La de la izquierda vais a hacer esto, cuando yo haga así. ¿Vale? A ver. Vale, muy bien. Ahora, para terminar, habéis visto en alguna sesión de estas sesiones de estas americanas, ¿no? La gente empieza a mover los brazos así, una manera de vamos a amagarnos un poco. Movemos los brazos y vamos desde la voz muy pequeña. Esto como el volumen. Abajo decimos, primero con la A. ¿Vale? Ahora con la E. Con la I. Bravo.
Oh, Antonio, muy bien, muy bien. Bueno, esto es por si me quedo sin trabajo, luego para animar en bodas, bautizos y comuniones estoy disponible, ¿vale? Bueno, ya en serio, gracias por el juego, pero creo que a veces activar el cuerpo nos ayuda a activar la mente más después de las sesiones tan intensas y tan interesantes y tan comprometidas. Antes de introducir a la presentación de Héctor, voy a recordar algo que dice, he escuchado a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Servicios Sociales a nivel estatal, que dice que en un plato de huevos con jamón, la gallina se implica y el cerdo se compromete, ¿no? Tenemos aquí hoy personas comprometidas con su trabajo, que van mucho más allá de la implicación, sino que desde la práctica se comprometen y hacen teoría y práctica. Héctor es una de estas personas, Héctor Núñez López, profesor agregado en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diplomado en Educación Social por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Pedagogía y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, premio extraordinario de doctorado en 2014. Sus líneas de investigación abarcan la evaluación participativa de programas socioeducativos, la acción comunitaria y el acompañamiento socioeducativo en adolescentes y juventud, con este colectivo que además tiene un largo recorrido y una experiencia importante. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de La Coruña y de Ottawa, en Canadá, y asimismo es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y del Grupo de Pedagogía Social para la Inclusión y la Cohesión Social de la Universidad de Barcelona. Como decía, tiene experiencia profesional como educador y pedagogo. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, hola. ¿Sí? ¿Se me ha cortado? ¿Hoy escucháis? Vale. Hoy lo tenemos aquí para hablar de una temática. No se oye. No, porque no me oigo yo. ¿Sí? Probando. Eso ha sido tanto salto y tanto. ¿Sí? Ahora. Bueno, nos va a hablar hoy sobre lo que yo creo que es uno de los grandes retos de la acción social y de la acción comunitaria, que es la evaluación participativa, tema recurrente entre Claudia y yo, aparte del de la sistematización. Y nada, pues Héctor, mil gracias por estar aquí, muchas gracias por desplazarte y bueno, cuéntanos. Pues venga, vamos a empezar. Buenas tardes a todo el mundo. Muy brevemente, en primer lugar, dar las gracias a la organización de este evento, a Siete Imaginación, también a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, porque estamos en su casa, y decir, ¿no?, que casi el día y poco que llevo, llegué aquí a Murcia ayer a las 7 de la tarde, pues me he sentido súper bien acogido, súper bien acompañado y estoy muy agradecido, ¿no? Bien, os propongo, ¿no? La propuesta es hacer lo que podríamos decir una presentación clásica, ¿no?, en el formato de la academia, porque creo que a día de hoy tampoco hay mucha literatura, digamos, en el ámbito iberoamericano, ¿no?, de aquello que se escribe en castellano sobre evaluación participativa, y aprovechando estas jornadas que llevan un subtítulo, ¿no?, de cuarto encuentro formativo, creo que merece la pena, ¿no?, pues poder compartir con vosotros y vosotras el trabajo que sobre evaluación participativa llevamos desarrollando ya diferentes años, primero en la Autónoma de Barcelona, ahora en la Universidad de Barcelona, y pues trabajando con entidades del tercer sector y administraciones públicas allí en Cataluña, ¿no? Dividiré la presentación en cuatro grandes áreas, en cuatro grandes áreas que ahora pasaré a explicaros.
No hay que esperar al final, ¿no?, de la intervención para hacer preguntas, inquietudes, sugerencias. Por ejemplo, me imagino, ¿no?, en el apartado de metodología, si hay alguna inquietud, mira, es que nosotros estamos haciendo tal cosa en tal sitio, ¿no?, podemos dialogar sin ningún problema. Dicho esto, ¿no?, pues como os decía ahora, voy a hacer una presentación que se divide en 4 grandes apartados. En primer lugar, ¿no?, creo que merece la pena realizar una conceptualización de la evaluación participativa, es decir, cuáles son los motivos, ¿no?, de la eclosión de estos modelos participativos y colaborativos en la evaluación de programas, cuáles son, en qué ámbitos de aplicación se han ido desarrollando, cuáles son las características centrales, es decir, qué nos dice la literatura internacional sobre cuáles son las características centrales para decir, ¿no?, que un proceso de evaluación participativa es participativo por estas características, y presentaros cuáles son las 2 grandes orientaciones principales de todos los modelos de evaluación participativa. También, en segundo lugar, hablaremos sobre la metodología de la evaluación participativa. Entonces, aquí se entrecruzarán, ¿no?, una explicación de lo que llevamos desarrollando desde el año 2010, el 2010-2014, a través de un proyecto de investigación. Os situaré, ¿no?, en estas experiencias contextuales, y estas experiencias contextuales sirven, ¿no?, para emerger, ¿no?, pues algunos ejemplos de metodología de la evaluación participativa. En tercer lugar, ¿no?, también os presentaré algunos avances en el uso de la evaluación participativa, es decir, qué ha emergido del trabajo comunitario sobre teoría, ¿no?, de la evaluación participativa, y también en qué proyectos o en qué realidades actualmente, como una estrategia transversal, ¿no?, que se puede aplicar, ¿no?, en diferentes realidades, en el ámbito, por ejemplo, del infanto-juvenil, que salió antes, lógicamente en el trabajo comunitario, en la evaluación de proyectos, incluso, diría yo, culturales, centros cívicos, animación sociocultural, ¿no? Es decir, compartir con vosotros qué estamos haciendo actualmente con la evaluación participativa. Y finalmente, ¿no?, pues, he traído hasta aquí, pues, sobre todo experiencias internacionales sobre evaluación participativa y tendencias, cuáles son las tendencias actuales, ¿no? ¿Desde qué lugar, ¿no?, hemos abordado la evaluación participativa? Principalmente desde 2 lugares, ¿no? Entender este tipo de procesos de evaluación desde una mirada pedagógica de los procesos participativos, ¿no?, desde una mirada pedagógica de la participación ciudadana, y como una estrategia metodológica en el trabajo y la dinamización comunitaria, ¿vale? Es decir, el foco es donde cómo entendemos, ¿no?, o cómo entiendo la evaluación participativa parte de estas premisas, ¿no?, como una estrategia metodológica para trabajar en las comunidades y desde un posicionamiento pedagógico, ¿no?, de la participación. Bien, el viaje sobre la evaluación participativa comienza en el año 2015. En el año 2015, pues, la Oficina de Evaluación de las Naciones Unidas y otras agencias afines o que dependen de la ONU, como por ejemplo UNICEF, el Programa de la ONU para el Desarrollo, agencias, ¿no?, organismos, ¿no?, profesionales y científicos, ¿no?, dedicados a la evaluación de programas, declaran el año 2015 como el Año Internacional de la Evaluación. ¿Con qué motivaciones? Principalmente por 2 motivaciones, ¿no? Una es la necesidad de influir, ¿no?, en los gobiernos, para que los gobiernos, ¿no?, diseñen las políticas públicas a través de las evidencias. Las evidencias se pueden recoger, ¿no?, tanto a través del trabajo científico como a través de la evaluación o la valoración, ¿no?
Aquí después conectaremos, quizás aquí hay un sustrato, por decirlo de alguna manera, más tecnocrático, ¿no?, de cómo se entiende la evaluación de programas. Pero es una de las iniciativas que emergen en el año 2015, ¿no?, influir en los gobiernos para que diseñen sus políticas públicas basándose en la evidencia. En segundo lugar, a partir de los años 90, del siglo pasado, empieza, recogiendo la intervención del cuento, ¿no?, que nos ofrecieron aquí para acabar la jornada de la mañana, ¿no?, se empieza a hervir una olla, ¿no?, a partir de los años 90, y a partir de los años 90 se empieza a encontrar en la literatura, emerge este interés, ¿no?, de basar las evaluaciones de los programas a partir, ¿no?, de la participación de las personas. Es decir, que la evaluación de los programas, de los programas socioeducativos, culturales, de las actividades, no sea solamente una responsabilidad de los técnicos. Aquí no hago una diferenciación entre lo que es los evaluadores externos, que antes tuvimos una mesa comunitaria, ¿no?, los evaluadores externos que desde mi punto de vista no tienen un gran conocimiento de ese territorio, de esa comunidad o de esa realidad. Estos evaluadores externos pueden ser profesionales de la evaluación. Por ejemplo, en Canadá, ser un evaluador es una profesión, ¿no?, te puedes ganar la vida como consultor y proponiendo evaluaciones, ¿no?, diseñando y implementando evaluaciones, ¿no? No voy a hacer una diferenciación entre evaluadores externos y técnicos comunitarios o profesionales. Esto lo voy a poner en un paquete de lo que sería el conocimiento, el saber experto. Entonces, comienza un interés, ¿no?, a emerger un interés en el que la evaluación no solamente interpela o es una responsabilidad de los profesionales, sino que hay que incorporar otros saberes que esta mañana ya se habían comentado. La cultura vivencial de la gente, ¿no?, que comentaba Tomás Villasante, los saberes de la gente común, que comentaba Loli Hinojosa, es decir, Loli Hernández, la importancia de incorporar esos saberes al proceso evaluador. Por tres motivos principales, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no?, que mejorar, es decir, que esta incorporación del conocimiento del territorio mejora, ¿no?, las decisiones técnicas de los programas y que además se entiende la evaluación como un acto sociopolítico. Es decir, aquí también, ¿no?, hablando de las ciencias sociales, desbordando las ciencias sociales, ¿no?, que comentaba Tomás esta mañana, pues entrando la subjetividad, ¿no?, en el ámbito científico. Es decir, somos sujetos, no somos objetos, ¿no? Entonces, incorporando esa subjetividad, evidentemente tiene que estar sistematizada, pero incorporando esta subjetividad a los procesos de evaluación. También se quiere incorporar, ¿no?, a los saberes de la ciudadanía porque emerge la gobernabilidad, ¿no?, o el que sería la gobernanza política, es decir, la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil, que puede estar organizada o no organizada. Y por último, ¿no?, esta olla, ¿no?, empieza a hervir a partir de los años 90 en el avance propio, ¿no?, del campo de la evaluación participativa, de la evaluación de programas, que estos avances, ¿no?, se realizan tanto en el propio campo profesional como en el que sería el campo de la investigación, ¿no?, el campo de la academia. Entonces, a partir, ¿no?, es decir, este chuf-chuf, ¿no?, esta olla que empieza a hervir, pues al menos las primeras referencias que yo puedo encontrar sobre evaluación participativa, evaluación colaborativa y otros enfoques es a partir de los años 91, 92, 93 aproximadamente. ¿En qué ámbitos, ¿no?, en qué ámbitos y contextos profesionales se ha aplicado, ¿no?, pues la evaluación participativa, que es un elemento, es una estrategia transversal? Pues hay experiencias, ¿no?, en el ámbito del desarrollo rural, en el trabajo social. Ha salido en las conversaciones de esta mañana y de esta tarde la incorporación, ¿no?, del ámbito de la salud.
En el ámbito sociosanitario, pues hay experiencias, ¿no?, de incorporar en el ámbito de la salud. En Canadá, por ejemplo, los equipos de enfermería incorporaban la opinión, incorporaban el conocimiento, ¿no?, de los pacientes para mejorar esta intervención médica. Pero no solamente en el entorno de la hospitalización, ¿no?, sino también en lo que sería lo que podemos entender como salud comunitaria, ¿no? Incluso la atención a personas o pacientes desde lo que se llama también como la salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, el ámbito de la salud, el ámbito sociosanitario, pues hay experiencias, ¿no?, de incorporar estas metodologías participativas para evaluar, ¿no?, la atención sanitaria o de salud que se ofrece a las personas. También, lógicamente, en el ámbito de la acción comunitaria, en el ámbito, ¿no?, en el ámbito socioeducativo, y también en lo que podemos definir, ¿no?, como la ayuda a la cooperación y la justicia global. Bien, explicaros, ¿no?, antes de entrar en esta figura, que hay una elección, ¿no?, hay una elección personal en el término. Es decir, hemos apostado por hablar de evaluación participativa, pero evaluación participativa es una experiencia, es un enfoque de la multiplicidad, ¿no?, de enfoques de evaluación orientados a la participación que existen, ¿no?, en la literatura internacional. Cada uno de estos enfoques tiene unas características concretas, ¿no?, prioriza algunas cuestiones. Después veremos un árbol, ¿no?, en el que salen algunos de estos enfoques, pero todos estos enfoques de evaluación orientados a la participación, todas las evaluaciones participativas, coinciden en algunas características, es decir, comparten características comunes, y yo os quiero destacar tres principales, ¿no? Las evaluaciones participativas, o todas las evaluaciones participativas, para entenderlas como tal, se promocionan el diálogo entre las personas, están basadas en los principios de la negociación, y entienden a los evaluadores o a los técnicos como facilitadores de procesos. Conversando con Loli Hernández este mediodía, podríamos hablar entienden a los técnicos como provocadores, ¿no?, de procesos o de dinámicas, ¿no? Entonces, estas tres ideas, hay algunas más, ¿no?, pero tenemos un tiempo limitado, pero estas tres ideas son como centrales para identificar si una evaluación es verdaderamente participativa, ¿no?, que promocionen el diálogo, que se basen, ¿no?, en el principio de negociación entre los actores, y que los profesionales, los técnicos, aquellas personas que acompañan la evaluación, se entienden como facilitadores de estos procesos. Entonces, a partir de esta premisa, que hablaremos de evaluación participativa, no hablaremos de evaluación colaboradora, no hablaremos de, por ejemplo, los canadienses francófonos, ¿no?, hablan de evaluación comunitaria. Hay evaluación centrada en los participantes, es decir, hay como un árbol, ¿no?, de la evaluación de programas que veremos posteriormente, pero nos centraremos o focalizaremos, o hemos elegido, ¿no?, hablar de evaluación participativa. Entonces, las fuentes, ¿no?, teóricas de la evaluación participativa, desde mi punto de vista, ¿no?, o el análisis que he realizado, son estas cuatro propuestas, ¿no? Veremos que al final lo que sería evaluación participativa y trabajo comunitario pues convergen, es decir, hay muchas similitudes, ¿no? Estamos hablando desde unos mismos códigos o desde una misma manera de entender la realidad, ¿no? Una de las primeras fuentes, ¿no?, que define el enfoque, ¿no?, de la evaluación participativa son los modelos de cuarta generación de evaluación. Son los modelos de cuarta generación de evaluación que se centran, ¿no?, en la negociación entre los actores. Primero, ¿no?, los primeros
La primera generación de evaluación está dedicada a la medición de capacidades y muy centrada en el sistema escolar. La segunda generación es un modelo muy tecnocrático, ¿no? Es decir, validar, comprobar que los objetivos, ¿no?, de ese proyecto se han conseguido sí o no al final. La tercera generación de evaluación nos habla de la validación por jueces y los modelos de cuarta generación nos habla de la evaluación centrada en la negociación entre los actores. Aquí también, en estos modelos de evaluación, influye el que sería la introducción de las metodologías cualitativas en las evaluaciones y la influencia, ¿no?, de lo que podemos entender el constructivismo, ¿no?, en la educación, o también se ha trabajado desde la psicología, que es que los aprendizajes no se transmiten, sino que se construyen en la interacción y en un entorno sociocultural y histórico determinado, ¿no? Entonces, como primera fuente teórica de la evaluación participativa están estos modelos de cuarta generación de evaluación. Otra de las fuentes, ¿no?, que dan sentido a la EP, a la evaluación participativa, ya se ha hablado, ¿no?, a lo largo del día, es la investigación-acción participativa, ¿no? Es decir, desde las enseñanzas, ¿no?, del colombiano Falsborda, que vincula, ¿no?, la investigación como un proceso que emerge, ¿no?, de abajo hacia arriba, que es circular, que está vinculado con la justicia social y que valida diversas fuentes de conocimiento. Es decir, no son los técnicos o los académicos los que tienen el saber, sino que el saber viene, como decía antes, de la gente común, de la cultura popular, ¿no? Aquí podemos enganchar con una autora que me gusta mucho, que es Silvia Federici, ¿no? Es decir, los comunes, ¿no?, las cosas que importan a la gente común, ¿no? Entonces, bueno, no me entretendré mucho más, ¿no?, en este punto, porque bueno, sobre investigación-acción participativa ya se ha hablado a lo largo de la jornada. Una tercera fuente, ¿no?, teórica de la EP sería nuestros vecinos, ¿no?, y colegas latinoamericanos, es decir, toda la tradición de la educación popular. Estaríamos aquí hablando, ¿no?, de la sistematización de experiencias, de Óscar Jara, ¿no?, como referente de la sistematización de experiencias, de esta vamos a pensar y repensar, vamos a sistematizar nuestras prácticas, ¿no?, para a partir de estas prácticas generar un conocimiento que nos permita mejorar, ¿no? Entonces, esto sería, pues, la lógica de la sistematización de experiencias y la educación popular, que influye también teóricamente a la evaluación participativa. Y por último, ¿no?, el que sería una corriente más anglosajona, que es el empowerment. El empowerment que se ha traducido, ¿no?, con un anglicismo, ¿no?, es decir, el empoderamiento, que podíamos conectar, ¿no?, con la propuesta de Montero de fortalecimiento comunitario, y que el empoderamiento lo entendemos o lo entiendo como un continuo, es decir, como una continuidad que va desde las cuestiones más individuales, es decir, la autodeterminación de las personas para defenderse, ¿no?, o para vivir en un medio determinado. Sería una perspectiva como más, hablaríamos aquí más de autoestima, autoconcepto, una cuestión más desde la psicología, para hablar de un empoderamiento que es más comunitario, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando más desde la ciencia política, estaríamos hablando más de cuestiones vinculadas a introducir, ¿no?, en la agenda pública, pues, las preocupaciones o las demandas de determinados colectivos, ¿no? Y entonces nosotros en Barcelona, ¿no?, reflexionamos mucho sobre empoderamiento juvenil, ¿no? Y al final hemos concluido, ¿no?, que el empoderamiento es, pues, una mediación, ¿no?, entre las actitudes, ¿no?, o el posicionamiento vital de un individuo, ¿no?, ante las cosas de la vida, con un entorno comunitario, con un entorno social
que puede ser más o menos facilitador para su vida, ¿no? Entonces, pondremos algunos ejemplos sencillos, ¿no? Imaginemos una persona que es una crack, ¿no? Es una persona que es una crack, que tiene muchas habilidades, mucha fuerza interior, tiene muchas actitudes, ¿no? Pero vive en un contexto en el que su país hay un conflicto armado. Pensemos, ¿no?, en otra persona que es muy echado para adelante, ¿no?, por decirlo así, por decirlo coloquialmente, pero vive en un país en el que hay graves y persistentes crisis económicas que no le permiten una estabilidad también para salir adelante, ¿no? Pensemos en otra persona, en otro país que también es muy echado para adelante, ¿no?, la vertiente más individual de este empoderamiento, pero en ese contexto sociocultural, en esa realidad, ¿no?, su orientación sexual, sus ideas, sus preferencias políticas, incluso su etnia, ¿no?, pues son perseguidas. Entonces, así entendemos el empoderamiento, ¿no?, como una mediación entre, no me gusta hablar mucho del concepto del discurso capacitador, ¿no?, pero sí desde una persona echada para adelante, ¿no?, lo diré de manera coloquial, y es esa negociación con un entorno que le puede facilitar más o menos la vida, ¿no? Entonces, de esa manera hemos entendido el concepto de empoderamiento y que también, ¿no?, pues, influye en lo que sería la construcción de la evaluación participativa. Sí, estas son como las 4 fuentes, ¿no?, de la evaluación participativa. Vale, ahora entraríamos, ¿no?, a definir, ¿no?, qué es evaluación participativa. ¿Alguien quiere animarse, ¿no?, a dar una definición en el público? ¿Alguien quiere definir qué es evaluación participativa a partir de sus experiencias, sus conocimientos? ¿Sí? A ver, depende un poco de qué base partamos. Lo ideal sería hacer una evaluación que se plantee con las personas con las que han participado en el proyecto, sean con toda la comunidad en sí, es decir, plantear pues cómo ha actuado el proyecto a nivel individual, a nivel comunitario, pero de manera conjunta, sería lo ideal, para hacer una evaluación situada. Pero al mismo tiempo es cierto que considero que habría que evaluar otras cosas que no están dentro de esos baremos, que lo mencionaba también Tomás al inicio de la mañana. Es decir, cómo persiste esas prácticas a lo largo del tiempo en el sitio una vez finaliza la actuación del mediador, ¿no? O cómo la comunidad lo mantiene en el tiempo. Es decir, cosas que realmente, por desgracia, cuando presentamos un proyecto europeo, cuando presentamos o tenemos que justificar una investigación, no se valoran. Entonces también, cuando pensamos en estos baremos, tendríamos que pensar cómo la institución debería repensarse para tener en cuenta otros valores que no se suelen tener en cuenta. Vale. ¿Alguna idea más o retomo? Sí, allí al fondo. Y ya seguimos, ¿vale? 2 aportaciones para el tiempo. Sí, gracias. Pues yo quería aportar que desde Banca Ética, cuando nos solicitan una financiación, una empresa, hacemos una evaluación socioambiental de impacto que nos lleva a saber si ese crédito va a tener un impacto positivo o no, si tiene esa responsabilidad con el medio ambiente, con empresas que respetan a la persona o tratan bien a sus trabajadores. Y bueno, ese informe que elaboramos en la evaluación socioambiental lo pasamos a la operativa bancaria y bueno, pues van a tener en cuenta la opinión del grupo de evaluadores de la zona, que en cada región, al ser un banco online, estamos en mucho territorio español y esa es la evaluación socioambiental que hacemos nosotros. Perfecto. Solo eso. Muy bien.
Pues gracias por vuestras aportaciones, ¿no? Vamos a hacer como una definición muy fácil, ¿no? Y vamos a recoger en el año, quizás antes, ¿no? Pero Bradley Cousins, ¿no? Yo estuve en Canadá haciendo una estancia predoc y fue mi supervisor, ¿no? Cuando estuve 3 meses y medio en Canadá. Y bueno, ¿cómo define la evaluación participativa? De una forma muy diáfana, ¿no? Evaluación participativa es que personas expertas en evaluación y personas no expertas en evaluación comparten sus experiencias para generar, ¿no?, un conocimiento compartido que sirva para mejorar aquello que se está evaluando, que puede ser un plan comunitario, un proyecto, una actividad sociocultural, ¿no? Entonces, esto sería como la definición muy fácil, muy diáfana de evaluación participativa. Entonces, a partir de aquí, ¿no?, ¿qué nos dice la literatura, ¿no? A partir del año 98 de Bradley Cousins y Elizabeth Whitmore, y la revisión posterior en el año 2009 de otros 2 canadienses, en este caso quebecois, ¿no?, de Quebec, pues que para entender, ¿no?, para saber si realmente una evaluación es participativa, debe cumplir 3 características o condiciones indispensables, ¿no? La primera es que el control de la evaluación tiene que ser compartido por el mayor número de personas posibles. Posible. Aquí lo que se trata es, digamos, de alguna manera, de descentralizar la toma de decisiones sobre la evaluación. Y estaríamos hablando de democratizar, ¿no?, lo que sería la toma de decisiones sobre esa evaluación, ¿no? Las decisiones que se toman sobre el programa o el proyecto que se evalúan tienen que ser compartidas por el mayor número de personas posibles. No es una evaluación participativa si las decisiones, es decir, la toma de decisiones sobre ese proyecto o actividad solamente recae, ¿no?, en el perfil que decía antes, ¿no?, el perfil profesional, ¿no?, es decir, el perfil técnico, los profesionales, los técnicos, las técnicas, ¿no? Entonces, esta sería la primera de las 3 características centrales. El control de la evaluación tiene que ser compartido por el mayor número de personas posibles, ¿no? Se habló también, ¿no?, esta mañana de diversidad, ¿no? Y una de las segundas características es asegurar la diversidad de los agentes seleccionados. Claro, aquí depende me sale en catalán, ¿no?, de la envergadura de aquello que se está evaluando. Por eso, y es una técnica, una realidad de proceso comunitario que ya salió en las conversaciones a lo largo del día, también en las evaluaciones participativas se constituyen grupos motores, ¿no? Es decir, se constituyen grupos motores porque imaginemos en un territorio, ¿no?, estamos hablando de Alcantarilla, que tiene diferentes barrios, de esta ciudad de Murcia, ¿no? Imaginemos en Barcelona, imaginemos una ciudad que está cerca de Barcelona como Terrassa, que tiene 200.000 habitantes y que tiene diferentes barrios, ¿no? Claro, asegurar esa diversidad sería, ¿no?, es decir, hay que buscar esa diversidad a partir de la representatividad, ¿no? Pero esta representatividad tiene que intentar ser diversa, ¿no?, en relación a los agentes, ¿no?, que participan en ese proyecto. Después hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, lo que sería a partir de ese grupo motor se pueden hacer multiplicaciones de la evaluación con otros grupos satélites, ¿no?, con otros grupos satélites que en un segundo momento pues están replicando ese proceso de evaluación participativa. Pero la idea es esta, ¿no? Hay que asegurar la diversidad y la metodología nos habla en el trabajo comunitario y también en la evaluación participativa de construir grupos motores lo más diversos y representativos posibles, ¿no? Y por último, la tercera de las características, ¿no?, que dicen estos autores es asegurar, aquí se lo he cambiado yo un poco, ¿no?, asegurar la extensión de la participación
de los agentes seleccionados, ¿no? Estos autores hablan de depth en inglés, ¿no? Que sería profundidad. Yo aquí he cambiado, ¿no?, el concepto no tanto en profundidad, sino en extensión de la participación de los agentes seleccionados. ¿Por qué? Porque solemos asociar la evaluación con la última fase de los proyectos, con aquello último que pasa en los procesos comunitarios. Y hacer un diagnóstico comunitario es evaluar también. Es decir, evaluar, introducir la cultura de la evaluación, ¿no?, en nuestras organizaciones, tiene que tener una perspectiva circular, no lineal. Y también, ¿no?, porque, ¿qué entendemos por participación? Esta mañana también se explicó un poco, ¿no? Si yo, en el pueblo que vivo, que es el pueblo que comentó Villasante, me hizo gracia, ¿no? Rubí, yo vivo en Rubí, creo que conoces Rubí. Se peleaban allí las trabajadoras sociales con los agentes de la policía, ¿no? Pues bueno, yo vivo en Rubí porque mi mujer es de Rubí y allí estamos instalados, ¿no?, instaladas. Si yo, el sábado por la mañana, camino por la calle Mayor en dirección al mercado y unos profesionales contratados por el ayuntamiento me paran para hacerme una encuesta, para preguntarme, ¿no?, qué opino sobre cómo están los parques infantiles, ¿no?, que hay en Rubí, o cómo está el servicio de limpieza, o si usted, ¿no?, se siente seguro, ¿no?, es decir, múltiples preguntas, pues ese elemento de consulta puntual, es decir, la consulta es una de las primeras fases de la participación, o si yo como persona usuaria participo en un plan comunitario o en un centro cívico y cuando termina el taller de fotografía a los 2 meses me pasan una encuesta de satisfacción, pues yo puedo entender que eso es participar. Esas técnicas, es decir, administrar un cuestionario de satisfacción, ¿no?, o hacer una encuesta, se puede utilizar en un proceso de evaluación participativa. Pero la idea de la extensión, ¿cuál es? Asegurar, ¿no?, que las personas de ese grupo motor, o las personas que están participando en esta evaluación, toman decisiones en la mayoría de las fases de ese proceso de evaluación participativa. Es decir, no le preguntamos solamente a las personas cuándo termina el proyecto, sino que esas personas ya están tomando decisiones y se están implicando cuando estamos imaginando y diseñando, por ejemplo, el diagnóstico comunitario. Esto es asegurar la extensión de la participación, ¿no? Que los actores tomen decisiones, tengan control sobre la evaluación, que sean unos actores, unas personas lo más representativa de esa realidad y que tomen decisiones en todas las fases del proceso de evaluación. No solamente, ¿no?, pues eso, cuando finaliza una actividad y estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer una encuesta o pasar un cuestionario, ¿no?, que también, repito, son maneras que son válidas también en los procesos de evaluación participativa. Gráficamente, ¿no?, gráficamente tenemos una especie de eje de coordenadas, ¿no?, de muy reciente la publicación de Kousis y Alborjani del año 2025 y que, bueno, aquí, como os decía antes, ¿no?, las bolitas son 3 enfoques diferentes de modelos orientados a la participación de las personas, ¿no? Y han elegido la evaluación participativa práctica, que entraremos después, la evaluación participativa transformadora y, por último, la evaluación basada en los agentes implicados, ¿no? Entonces, aquí observamos, ¿no?, tampoco me voy a detener mucho, ¿no?, por una cuestión de tiempo, pero quizás una evaluación participativa práctica, que entraremos después, restringe un poco más, ¿no?, limita un poco más la diversidad, ¿no?, de los agentes seleccionados. Si vamos, ¿no?, probablemente al ámbito comunitario, pues esa diversidad, ¿no?, de los agentes debería ser un poco mayor. Esto también, ¿no?,
no, por una cuestión de tiempo, ¿no? Tampoco entraremos en profundidad, ¿no? Es lo que se llama el árbol de la evaluación y, bueno, aquí, ¿no? se ordenan, ¿no? los diferentes modelos de evaluación a partir de su utilidad, la metodología o el método que utilizan y el valor que otorgan, ¿no? Entonces, algunos de estos enfoques orientados a la participación de las personas, la evaluación participativa, la evaluación para el empoderamiento, la evaluación colaborativa, la responsive evaluation, que no sé qué traducción podría tener al castellano, pues se encuentran, ¿no? en estas hojas, ¿no? del árbol de la evaluación. Y para ir un poco concluyendo, ¿no? con esta parte más conceptual de la evaluación participativa, diríamos que toda esta riqueza, ¿no? de enfoques de evaluación orientados a la participación tienen como dos orientaciones o finalidades principales, ¿no? que son una más pragmática, que es la mejora del programa, es decir, buscar la mejora de un programa a través de la participación de las personas, y la segunda gran finalidad o orientación de estos modelos es favorecer, ¿no? a través de este proceso de evaluación, el que sería buscar el empoderamiento, ¿no? o el fortalecimiento comunitario. Explicar, ¿no? pues, a grandes rasgos, un poco por una cuestión también de tiempo, ¿no? que bueno, la mejora del programa, ¿no? ciñe, ¿no? esas dinámicas de participación es decir, no busca una transformación en esa comunidad, sino que la participación, digamos que es más instrumental para resolver problemáticas, ¿no? de forma grupal, o para utilizar el conocimiento, los diversos conocimientos, ¿no? de las personas en ese proceso de evaluación. Y aquí no, la evaluación participativa, es decir, la mejora del programa, las evaluaciones participativas prácticas, nos hablan, a mi modo de ver, de lo que sería el pragmatismo anglosajón. Es decir, en el contexto, en países como Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? pues ese pragmatismo anglosajón, ¿no? pues se mueve en la lógica, ¿no? de utilizar la participación de una manera, digamos, más instrumental, ¿no? Por otra parte, la segunda de las grandes orientaciones, ¿no? de estos enfoques es dinamizar lo comunitario. Es decir, que el proceso, ¿no? de evaluación participativa importa no tanto el resultado de esa evaluación, que sí que es importante, pero interesa más el mientras tanto, ¿no? Es decir, qué está pasando en ese proceso comunitario de evaluación, qué está pasando en esa evaluación participativa, qué aprendizajes realizan las personas, qué relaciones, ¿no? están construyendo los sujetos. Entonces, a través de este proceso de evaluación participativa, ¿no? se busca esa transformación o ese empoderamiento comunitario. ¿Cómo entendemos, ¿no? ¿Cómo entendemos la evaluación participativa? Como un proceso de acompañamiento de la comunidad. Y recogiendo un símil, ¿no? un sinónimo de esta mañana, cuando en la parte lúdica terminábamos con ese fabuloso cuento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los agentes profesionales, los técnicos, ¿no? los evaluadores, los trabajadores sociales comunitarios? Pues tienen que hacer hervir esa olla, es decir, generar provocar, ¿no? Formar, ¿no? Facilitar, ¿no? espacios de encuentro, ¿no? Es decir, a través, ¿no? del conocimiento técnico, de nuestros aprendizajes, ¿no? en nuestra formación continua, en nuestra formación inicial, ¿no? ofrecerlas, ¿no? a la comunidad como herramientas para que cada vez más, ¿no? cuando vamos en esa dimensión temporal, cuando avanza
las semanas, los meses, ¿no? Pues a mayor, es decir, cuanto más avanza el tiempo, ¿no? Hay una mayor acción de la comunidad y disminuye, de alguna manera, la acción de los técnicos. Es un concepto, ¿no? De la capacidad instalada, ¿no? del capacity building, ¿no? Que dicen en la terminología anglosajona, ¿no? A través de realizar formaciones, compartir herramientas, acompañar desde la perspectiva técnica, ¿no? Los procesos comunitarios, facilitar pues, que podamos acompañar a esa comunidad y que cada vez más, ¿no? Incorpore y sea pues, más protagonista de su realidad, ¿no? Entonces, aquí lo podemos conectar con, como decía, ¿no? Con el que sería nosotros tenemos que hacer hervir la olla, ¿no? Y entonces pues, los diferentes animales, ¿no? Van poniendo un poco sus ingredientes en esa olla, ¿no? Vale, ¿qué entendemos por acciones comunitarias? No sé cómo vamos de tiempo, Claudia. Si queremos dejar un poco de tiempo, estaba prevista hasta las 18:55, ¿no? Vale. Si queremos dejar un poquito para dejamos un poco, quería un poco con unos compañeros de la Autónoma, ¿no? Que eran Óscar Rebollo y Ernesto Morales, un poco cómo conceptualizan acción comunitaria. Ya se ha hablado, ¿no? De acción comunitaria a lo largo del día. Pasamos un poco de esas dos diapositivas para centrarnos en otro momento, ¿no? Entonces, ¿cómo venimos concretando experiencias de evaluación participativa de acciones comunitarias? Aquí entraríamos ya en lo que sería la metodología de la evaluación participativa. Entonces, ¿cómo hemos empezado la evaluación? Empezamos, ¿no? a reflexionar y a trabajar sobre evaluación participativa en el ámbito comunitario en el año 2010-2014 a través de un proyecto de investigación en el que 3 universidades, ¿no? La Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona, pues ayudan a facilitar 3 procesos de evaluación participativa en 3 planes de desarrollo comunitario en Cataluña. Los planes comunitarios en Cataluña son una iniciativa que se genera a partir de 3 actores principales. El primero es el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Acción, una Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, que financia, ¿no? este tipo de iniciativas. El segundo actor es la administración local, un ayuntamiento, un municipio, pues que tiene un interés, ¿no? O al revés, ¿no? Es decir, escucha al tercer interlocutor, que sería la sociedad civil. La sociedad civil organizada a través principalmente, ¿no? de lo que son las asociaciones de vecinos. Entonces, el mundo de la sociedad civil, las asociaciones de vecinos, los entes locales, ¿no? Las administraciones municipales y el gobierno regional ponen en funcionamiento estos planes de desarrollo comunitario, planes comunitarios. ¿Qué sucede? Pues que estas asociaciones normalmente pues, contratan directamente a un técnico comunitario para ayudar en lo que sería la gestión técnica de ese proceso comunitario, o incluso si ese plan comunitario ya es un poquito grande, ¿no? Pues contratan a alguna entidad del tercer sector, ¿no? Alguna fundación, alguna cooperativa de iniciativa social, para que haga lo mismo, ¿no? Es decir, para que les ayude, ¿no? a llevar, ¿no? las cuestiones más burocráticas y de gestión y de algunos elementos de dinamización comunitaria. Entonces, en esas 3 realidades trabajamos en un plan comunitario de Badía del Vallès, que es una localidad muy pequeña de aproximadamente 17.000 habitantes, en el área metropolitana de Barcelona, más o menos a unos 20 kilómetros de Barcelona. En segundo lugar, ¿no? Trabajamos en 2 barrios, ¿no? de
de Girona, lo diré en catalán porque la tradición es Sant Narcís y Santa Eugenia, que son dos barrios, digamos, principalmente pues de clase obrera, ¿no? Trabajadora. Y por último, trabajamos en un barrio que se llama el Poblenou, en la ciudad de Barcelona, y que tiene unas características bastante peculiares, ¿no? Una, si pensamos en Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la ciudad crece a partir, es decir, la Villa Olímpica empieza en el que sería esa zona que es el Poblenou, ¿no? Que da a la playa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un barrio actualmente pues, de una cierta, se dice en catalán, ¿no? Como benestán, ¿no? Como una clase más o menos acomodada, pero que también era una zona antiguamente industrial. Y entonces hay unas naves, ¿no? en el que vivían, ¿no? Pues personas, personas sin documentación, ¿no? Entonces aquí, bueno, sí que hay una preocupación, ¿no? por las personas de esta asociación de vecinos, ¿no? En incorporar y trabajar con este colectivo, ¿no? de personas migradas, ¿no? y que están viviendo allí. Se negocia, ¿no? con la Administración regional, con la Generalitat de Cataluña, y pues se hacen estos tres pilotajes, ¿no? En estos tres planes comunitarios, en estos tres territorios, incorporar, ¿no? un proceso de evaluación participativa para evaluar, ¿no? estos planes comunitarios. Entonces, a nivel metodológico vemos que hay muchas similitudes con lo que sería el trabajo comunitario, que ya se vino explicando en esta jornada, ¿no? Se constituyen en estas tres realidades, en estos tres planes comunitarios, un grupo motor, ¿no? que principalmente incorpora, ¿no? estos investigadores del ámbito universitario. Nosotros éramos agentes externos a esa comunidad y buena parte, ¿no? de las primeras fases de esa evaluación participativa fue darnos a conocer, ¿no? Negociar la entrada en esas comunidades, porque nosotros no éramos ni vecinos de esos territorios ni tampoco éramos unos técnicos que trabajábamos allí, ¿no? Pero la cuestión era no tener un encargo, digámoslo de alguna manera, como que no fuese un encargo vivido como una imposición, sino que esas asociaciones de vecinos que lideran el plan comunitario y los profesionales que allí trabajan, ¿no? incorporasen y quisieran trabajar en la lógica que nosotros queríamos un poco allí hacer esas pruebas piloto, ¿no? También, ¿no? se incorpora a diferentes profesionales, ¿no? del ámbito municipal, y allí se incorporaron, ¿no? pues, la técnica, me acuerdo, ¿no? la técnica de cultura, la técnica de diversidad y atención a la inmigración. Se incorporaron profesionales de servicios sociales, se incorporó alguna persona del instituto, ¿no? algún profesor, profesora, y finalmente, ¿no? la ciudadanía que participa en el plan comunitario, tanto aquella ciudadanía organizada como personas que a título individual participaban en estos planes comunitarios. Los planes comunitarios en Cataluña, el diagnóstico comunitario, se revisa cada 5 años. Nosotros no hicimos un diagnóstico comunitario de esos planes, no hicimos un diagnóstico comunitario, pero nuestra lógica inicial fue, es decir, como éramos nuevos en esas comunidades, nuestra primera lógica fue, entre comillas, ¿no? aunque ya estaba ese diagnóstico comunitario realizado y que aquí en la región de Murcia estáis también en esta realidad, nosotros nos pusimos en esta lógica ¿para qué? Para conocer, para saber qué había en esas comunidades, ¿no? Entonces empezamos, antes de constituir los grupos motores, ¿no? pues empezamos a preguntar y empezamos a hacer una especie de diagnóstico comunitario. Este es un ejemplo, ¿no? Esta fue una jornada que hicimos en Badía del Vallés, en uno de esos estudios de caso, ¿no? de evaluación participativa. Se replicó lo mismo, ¿no? en los otros dos territorios, y esto es una pizarra gigante que había en una oficina municipal. Y yo estaba allí en ese día, ¿no? con otros compañeros de la Autónoma de Barcelona
con la técnica comunitaria y con un responsable, con un coordinador de acción social, ¿no? Un profesional que tenía unas responsabilidades de coordinación de acción social, ¿no? en ese municipio, preguntamos, ¿qué hay de acciones comunitarias en Badía del Vallés? Es decir, ¿cuáles son las líneas de trabajo, las temáticas que se están llevando a cabo en el marco de este plan comunitario? ¿Quiénes son, ¿no? o cuáles son los profesionales que están ayudando y se están interconectando en este plan comunitario? ¿Quiénes son los ciudadanos que están participando? Hicimos, ¿no? una especie de ese diagnosticar, ¿no? comunitario. Y a nivel formal, ¿no? A nivel formal nos quedó esta representación en lo que sería, ¿no? el círculo más pequeño en amarillo, sería en aquel momento las diferentes acciones comunitarias que las diferentes acciones comunitarias que desde este plan se estaban ayudando o se estaban soportando, ¿no? Había acciones vinculadas a la educación. Estábamos en un momento del año 2011, 2012, 2013, en un momento tenso, ¿no? a partir de la crisis del año 2008, ¿no? Entonces había cuestiones vinculadas a el voluntariado social, acciones anticrisis, educación, es decir, había son unas 12 más o menos acciones comunitarias. Y después, bueno, lo que sería los equipos profesionales, ¿no? los técnicos que estaban ayudando a desarrollar estas acciones comunitarias, y después en verde y en rojo, ¿no? lo que serían los diferentes proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, repito, ya estaba ese diagnóstico comunitario realizado, pero nosotros nos pusimos en esa lógica para conocer, para saber qué había en esas comunidades. El siguiente paso fue, organizamos, ¿no? esta evaluación participativa a través de cuatro acciones, de cuatro grandes bloques, ¿no? En primer lugar, ¿no? el que sería conocer el contexto, ¿no? de ese plan comunitario. En segundo lugar, conocer, ¿no? la evolución, es decir, desde sus inicios, cómo ha ido evolucionando el plan comunitario en términos del origen, qué motivó el origen de ese plan comunitario, cuál ha sido la evolución histórica del plan comunitario, cuáles son las redes asociativas, ¿no? que se han generado y cuáles son las comisiones dentro de ese plan comunitario. Entonces, por ejemplo, nosotros recogimos, ¿no? los evaluadores, que en este caso eran gente que veníamos de la universidad, recogimos esta información y ¿qué hicimos? La testamos, ¿no? Nos interrogamos a través de una línea cronológica, hicimos una técnica que se llama como línea cronológica, para ya una vez formado ese grupo motor y ya estábamos trabajando a lo largo de unos 7 u 8 meses de trabajo, preguntarle a la ciudadanía. Esta información que nosotros hemos recogido, ¿la validáis? ¿Nos ha faltado algo por recoger? ¿Estáis de acuerdo? Y una de las técnicas, ¿no? para entre comillas, como validar nuestro trabajo técnico fue a través de el que sería una dinámica de la línea cronológica. Y después, ¿no? también otras de las dimensiones que nos ayudaron, ¿no? a realizar esta evaluación participativa fue cómo es el funcionamiento de ese plan comunitario y cuáles son los resultados de ese plan comunitario, ¿no? Es decir, cuál es el efecto de las actividades, ¿no? sobre la temática planteada, si ha generado capital social en la comunidad, ¿no? y lo que es más interesante, ¿no? si a partir, ¿no? del trabajo técnico hay una autonomía en la creación y desarrollo de actividades, ¿no? Es decir, que después de ese acompañamiento de los profesionales, los propios vecinos y vecinas, ¿no? pues se animan, ¿no? a, desde su autonomía, seguir desarrollando procesos, acciones comunitarias. Héctor, sí, queda poquito claro, tiempo.
Sobre todo, bueno, no sé, es que veo los rayos láser de Claudia, se me están clavando. No sé, Claudia. Vale, hasta las 7, bueno. Sí. Sí. Aquí, ¿no? Pues preguntaros, ¿no? En vuestros territorios, pues, ¿cómo articuláis, ¿no? Es decir, si... No. Sí. Sí. No, allí las técnicas comunitarias ya tenían sus redes, ¿no? Y entonces se generó este grupo motor para desarrollar las evaluaciones participativas. ¿Vale? Después, la idea es, ¿no?, intentar dejar como esa capacidad instalada, ¿no? Es decir, que esas dinámicas que se desarrollaron durante 6 o 8 meses, ¿no?, siguiesen en esas lógicas de colaboración. Esa evaluación participativa. Sí, sí. Bueno, aquí yo pienso un poco las fases, ¿no? Como vamos un poquito justos de tiempo, lo que sí me gustaría comentar es la necesidad, ¿no?, de conocer, ¿no?, como técnicos el territorio en el que estamos trabajando, ¿no? Y esto habla de lo que sería como diseños de accesibilidad, ¿no?, en el trabajo comunitario y de accesibilidad, ¿no?, en los procesos de evaluación participativa. Es decir, tenemos que... Pondré un ejemplo, ¿no? Había dos, el primero, no sé si se ve muy bien, ¿no?, es una explicación, ¿no?, tanto de territorio como de población. Esta es la información que nosotros recogimos, ¿no?, como encargo institucional, el trabajo técnico que hicimos, ¿no?, externo, como gente que viene de la universidad, ¿no?, a hacer ese diagnóstico de la comunidad, y lo que hicimos es contrastar, ¿no?, esta información con los vecinos, ¿no?, y con los profesionales que estaban en ese grupo motor. Entonces, ¿de qué manera lo hicimos? Pues de una manera gráfica, ¿no?, que veis aquí, estos son 2 ejemplos, para que nos diesen una devolutiva, acerca de esa información que nosotros trabajamos, ¿no?, como diagnóstico comunitario de esos territorios, ¿no?, estaba toda esa información, faltaba alguna cosa, pero ¿cómo la presentamos? ¿A través de un informe técnico? No. Lo presentamos de una manera, es decir, hubo una adaptación, ¿no?, de las herramientas o de los instrumentos que podemos utilizar como técnicos, ¿no?, para hacer una interlocución, ¿no?, con la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí hablamos, ¿no?, de diseños universales, de accesibilidad. Pensemos en personas, ¿no?, por ejemplo, que están en una situación de diversidad funcional o alguna situación de salud mental, ¿no? Entonces, la cuestión es hacernos entender. La cuestión es adaptar, ¿no?, las metodologías a la situación, ¿no?, contextual que tenemos en ese territorio. Otra de las cuestiones que hicimos, ¿no?, es un DAFO, es decir, la típica técnica, ¿no?, de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para evaluar, ¿no?, con los vecinos y con las vecinas. Ellos después, claro, de todas esas acciones comunitarias se escogieron 2, ¿no?,
que eran las acciones anticrisis y las acciones sobre educación, porque claro, eran unos planes comunitarios muy densos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Adaptar, ¿no? Para hacer un par de dinámicas, ¿no? A través de este DAFO, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles y qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Entonces, a partir de poner posits, ¿no? A partir de una conversación guiada, ¿no? Pues no hicimos el clásico DAFO, sino que lo reconfiguramos para hablar de puntos fuertes, puntos débiles y qué se puede mejorar. Bueno, yo pienso que esto nos lo vamos un poco a saltar, ¿no? Porque es un poco más técnico, digámoslo así. Sí que me gustaría, ¿no? Es decir, esto fue una experiencia del año 2010-2014, pero actualmente estamos en otros proyectos, ¿no? Es decir, la evaluación participativa no es el foco de la investigación, sino que sirve para trabajar con la gente, para recoger información en proyectos diferentes, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que también llevamos haciendo desde el año aproximadamente fue consecutivo, ¿no? al de la evaluación participativa. A partir del año 2014 ese es el proyecto EVE, ¿no? Sobre conceptualizar el empoderamiento juvenil desde la acción socioeducativa, ¿no? Es decir, ¿qué es el empoderamiento juvenil? Y cómo, ¿no? podemos, cómo podemos después transferir este conocimiento a las administraciones públicas, ¿no? Para después que puedan diseñar las políticas públicas a través de este conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en uno de estos proyectos, que no focaliza sobre evaluación participativa, sí hemos utilizado, ¿no? la técnica de la evaluación participativa para dinamizar y para recoger información, ¿no? Entonces, si queréis darle un poco al vídeo, ¿no? Que se pueda escuchar y... No, yo pienso que lo voy a dejar ya, voy a decir. Empoderament juvenil, fem sentir la nostra veu als carrers, als despatxos, tots junts en veu. Junts serem més forts, és la nostra missió. Autonomia i respecte, la nostra ambició. Drets bàsics garantir, salut, educació, feina i habitatge és la solució. Escolta, jove, és l'hora d'empoderar els consells municipals. Hem de participar, units de les mans, seguim endavant, sempre lluitarem, mai ens rendirem, facilitant l'accés, assignant referent, perquè ningú es perdi i es senti lliure com el vent. Aquest és el nostre temps, joves al poder, empoderament, viure i ser pacient. Difonem recursos perquè ningú es quedi enrere, una comunitat unida, cap jove desespera. Vale, y ya para finalizar, ¿no? Me sabe mal porque nos hemos tenido que saltar algunas cosillas, ¿no? Explicar, ¿no? Dos cosas. No. Si puedes, aquí. ¿En dónde hemos utilizado la evaluación participativa? En evaluar, ¿no? El acompañamiento socioeducativo de jóvenes en medio abierto, ¿no? Lo que se conoce en Cataluña como el APC, ¿no? Los educadores de calle. En ayuntamientos como Badía del Vallés. Después de esta experiencia piloto seguimos allí un tiempo más, también en Barcelona y en el Ayuntamiento de Tarrasa, y por último, ¿no? También hemos utilizado la evaluación participativa para evaluar el tiempo educativo de mediodía, lo que es el comedor escolar, en la educación primaria. La Fundación Catalana del Esplai nos hizo un encargo para evaluar, ¿no? Pues el tiempo de comida y el tiempo lúdico, ¿no? Que hay en ese espacio, en la franja no lectiva del mediodía, de 12:30 a 3 aproximadamente, y lógicamente el encargo no era la evaluación participativa, pero utilizamos, ¿no? La evaluación participativa y algún photovoice que también salió antes, ¿no? para poder conocer, ¿no? Cómo funcionaban estas actuaciones. Lo dejaríamos aquí, ¿no? Para tener tiempo para el público y bueno, nos hemos dejado algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, muchas gracias, Héctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis que se aclare? Bueno, ¿Alguna? Ah, por allí. nada, para mí es muy complicado esta fase de la jornada, ¿no? La evaluación. O sea, creo que genial toda la información que nos has dado y espero que alguna vez podamos llegar a esa parte cuando empezamos a hacer proyectos, ¿no? Es decir, wow, ¿cuándo llegaré a la evaluación, no? En cambio, si se empieza ya desde la evaluación, desde el inicio, ¿no? Pues lo típico, pre-test, post-test, no sé qué, el proceso, ¿no? Para mí, o sea, yo ahora mismo no llego ahí, ¿no? Pero quería que contara, en esos ejemplos que has puesto, ¿no? Si en esos procesos, porque has empezado también hablando de los procesos, del proceso de la evaluación participativa, ¿no? Yo creo que se junta un poquito con todo lo anterior que hemos hablado en las jornadas, ¿no? Si no podemos llegar a la evaluación, pero ese proceso tan interesante, pues han surgido cosas, porque en la propia evaluación, los ejemplos que has puesto de grupos diversos, ¿no? que son elegidos desde fuera, externos, ¿no? Esa parte, o sea, personas que llegan a un proyecto que no tenían ni idea, que son de la sociedad civil, y evaluar. Nosotros, por ejemplo, aquí, también a nivel institucional, pues desde el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, entre esas como otras muchas cosas que se pueden hacer, que se intenta que haya participación para la ejecución, incluso para el diseño de políticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo no tengo capacidad para la evaluación, pero sí me gustaría que dijera si hay si en ese proceso han surgido cosas interesantes, pues no sé, pues mira, nuevas organizaciones o algo, también para ver la evaluación como un proceso de empoderamiento, no del proyecto en sí, sino otras cosas que surjan, porque hemos hablado de saberes, ¿no? Pues esas preguntas que surgen en esa evaluación, porque creo que en la parte de evaluación lo importante a veces es ese proceso, ¿no? Y también, y lo otro también es los institutos y los colegios, cómo han participado si tienes ejemplos. Gracias. Pues Arias, vale, perdón. ¿Alguien más quiere? Yo vi que levantó la mano como por acá en el centro, allí. ¿Alguien había levantado la mano? Ah, no, entonces no. Vale. ¿El que tú querías? Juaní. Ah. ¿Nadie más? Pues adelante. Pues yo situaría, es decir, que hemos sacado de esas experiencias de proceso, ¿no? que era evaluación participativa, yo diría como 3 ideas, ¿no? Una, un conocimiento intergeneracional. ¿Por qué? Porque en esta constitución, ¿no? de estos grupos motores, cuando vamos a la vertiente de la ciudadanía, se pudieron, ¿no? Es decir, se reunían mensualmente, porque hicimos más o menos unas 6-7 sesiones mensuales, ¿no? como plenarias, pues un conocimiento intergeneracional. Es decir, había algún joven de 20-21 años con personas que ya estaban jubiladas, ¿no? Hablo concretamente de Abadía del Vallés, y yo diría un conocimiento intergeneracional y también intercultural, ¿no? Porque había vecinos, ¿no? pues que venían de procedencias diversas, ¿no? que estaban viviendo en ese territorio, y la excusa de este proceso comunitario, ¿no? sirvió para un mayor conocimiento y reconocimiento, ¿no? El segundo punto de por qué ha servido esta evaluación participativa, este proceso, es para una mejora de la interlocución profesional, yo creo. Es decir, los técnicos, las técnicas, antes de empezar este proceso, hablaban mucho desde su servicio, ¿no? Es decir, desde las gafas, ¿no? del servicio, del equipamiento en el que estaban trabajando, ¿no? Y entonces yo pienso que este proceso sirvió para mejorar la interlocución profesional. Y por último, yo diría que incidió en la mejora personal, en la mejora individual de algunas de las personas, y significaron de manera positiva su territorio. Y aquí conecto con lo que decía Jesús, ¿no? de Alcantarilla, que me gustó mucho, en el sentido que son barrios o territorios muchas veces
que están estigmatizados desde fuera. Pero es que en esos territorios y en esas realidades también pasan cosas importantes y bonitas, ¿no? Y, por ejemplo, Badía del Vallés, porque no hay mucho tiempo, ¿no? Pero es una localidad que tiene una alta densidad de población porque tiene menos de 1 kilómetro cuadrado de territorio, ¿no? Entonces se construyó en los años 60 principalmente pues para que pudiesen vivir, ¿no?, las personas que migraban a Cataluña. Sí, es decir, Cataluña es un lugar de tierra de acogida, por decirlo así. Yo soy de Galicia, para decirlo así, ¿no? Entonces, este proceso sirvió para resignificar, ¿no?, quiénes somos, qué cosas hacemos aquí y para situarnos, ¿no?, en lo que decíamos al principio de la vertiente más individual del empoderamiento, ¿no?, para mejorar el autoconcepto de quién soy, para mejorar la autoestima, para sacar a la luz, ¿no?, en este proceso participativo de, hey, aquí también hay asociaciones potentes, aquí también hacemos muchas actividades, aquí también los jóvenes tienen un espacio, ¿no? Entonces yo pienso que estas son las ideas, ¿no? Un conocimiento intergeneracional e intercultural, mejorar la interlocución de los profesionales porque iban inicialmente con las gafas, ¿no?, de mi encargo institucional y a lo que yo me dedico, y una mejora de quiénes somos y de quién soy, ¿no?, en este contexto, ¿no? Y engancho con lo que decía Jesús, ¿no?, el educador social de Alcantarilla, de hey, en estos lugares que son como la ciudad sin ley que decía, ¿no?, y estos lugares estigmatizados, pues si entramos dentro también hay vida y pasan cosas interesantes y bonitas, ¿no? Y yo pienso que este proceso sirvió para dar esta oportunidad. Bueno, pues si ¿hay alguna pregunta más? Estrategia de esas que han utilizado ustedes ahí en el proceso de evaluación participativa, que dijeras, mira, por aquí, esta nos permitió como para arrancar todo este proceso de evaluación participativa. Es que yo sé que esa es una pregunta que está en este momento en los territorios también, ¿no? Y es no dejarlo al final para luego ver sino cómo poderlo empezar a incorporar desde ahora e ir imbrincando con las estructuras que hay ya de grupos motores, de grupos promotores, bueno. Técnicas. Sí, algo... Bueno, nosotros utilizamos esto, ¿no?, la línea cronológica, ¿no?, para interrogarnos con la ciudadanía sobre las ideas que nosotros teníamos o la información recogida sobre ese territorio, ese diagnóstico comunitario que hicimos. Utilizamos esta línea cronológica para una validación de la ciudadanía. Utilizamos estos diseños accesibles, ¿no?, para trabajar también contenidos. Utilizamos también este DAFO, ¿no?, adaptado. Y después jugábamos también adaptándonos, ¿no?, a esa casuística, pues con dinámicas pues traigan, ¿no?, como periódicos, traigan revistas, hacer como, ¿no?, como lo que sería como mapping, ¿no?, como incluso no me sale la palabra, pero eso, un collage, ¿no?, es decir, poníamos un papel de este mate, ¿no?, es decir, cuestiones como muy dinámicas y sencillas para que emergiese el diálogo, ¿no?, y bueno, nosotros recoger datos, ¿no?, pero para emerger el diálogo, ¿no?, en esas sesiones de evaluación que hacíamos. Hicimos 6, 8 sesiones de evaluación con los vecinos y después nosotros internamente refinábamos esa información, ¿no?, que entonces es un poco lo que sería lo que se espera del trabajo técnico profesional, ¿no? Pero al final, principalmente, ¿no?, pues esta recogida más en la pizarra de datos, la línea cronológica, el DAFO, el diseño accesible, ¿no?, un poco son las técnicas que utilizamos. Creo que ahí hay una... Criterios de evaluación, bueno, no lo sé si hay criterios de evaluación, supongo que sí. ¿Los puede organizar, o sea, los pueden crear la población que va a participar o ya viene hecha en el proyecto
establecidos o se pueden modificar o se pueden recrear? Porque eso, no sé si sería interesante, porque si no, al final, lo que hace la gente que evalúa es lo que pone el proyecto, ¿no? O sea, no sé, si eso está un poco abierto, si hay posibilidad de ampliar o no. Sí, a ver, nosotros trabajábamos en las dimensiones, ¿no? Principalmente trabajamos en esta lógica, ¿no?, de interrogarnos sobre el contexto, la evolución del plan comunitario, el funcionamiento y los resultados, ¿no? Nosotros llevábamos un diseño, un prediseño, ¿no? Es decir, ya íbamos con unas dimensiones y unos indicadores de evaluación, pero que se compartían, ¿no?, y se negociaban con la comunidad. Pero sí que partíamos, ¿no?, de una base que principalmente era esta, ¿no? Lo que sería evaluar el contexto del plan comunitario, el origen, ¿no?, las motivaciones, el origen de ese plan comunitario, cómo funciona ese plan comunitario, sus líneas de actuación y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces sí que llevábamos un prediseño, pero se discute, ¿no? Se discute con las personas de la comunidad. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues ya vamos pasadito Sí, lo siento. de tiempo. No, que va. Nada, agradecerte, Héctor, que nos haya hecho este recorrido por lo que yo creo que es uno de los grandes retos a nivel técnico, que ya lo hemos comentado en la comida, ¿no?, que es el tema de la evaluación y sobre todo también la evaluación participativa, ¿no? O sea que muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias.